decía, a esta hora habla la ministra de Defensa, Maya Fernández, en medio de los cuestionamientos que ha recibido a propósito de la frustrada venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Ministra, si nos puede contar cómo ha llevado este tema y qué es lo que quiere comunicar en primer lugar. Bueno, primero que nada, como ustedes bien saben y han transmitido ustedes mismos, el viernes el Gobierno tomó la decisión de no continuar con el proceso de adquisición de la casa de Guardia Vieja, la casa de mis abuelos, como ustedes bien saben, una casa histórica, un monumento donde ha ocurrido parte de la historia de Chile. Dicho eso, como familia también hemos apoyado esa decisión y eso se ha transmitido en estos días. Quiero decir además que este proceso, que llevaba varios pasos, no fue concluido, por tanto no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella, pero sobre todo quiero ser enfática en que nunca ha habido traspaso de recursos. Eso no ocurrió y a manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa. Quiero decirlo, creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia, con la historia de mi abuela. Dicho eso, además, quiero decir que siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento, más bien que tenía que ver de aspectos técnicos o que tenía que ver con cosas propias de la casa. Nunca participé en reuniones porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de defensa porque no corresponde. Ministra, pero usted estaba al tanto. Para ADN, ¿usted ha pensado en renunciar? Yo estoy acá porque me ha nombrado el presidente de la República y estaré hasta el momento que él lo decida. Ministra, ¿usted estaba al tanto de que se quería comprar? Era una información pública, incluso salió en los medios de comunicación hace 10 meses. En ese sentido, ¿a usted no le cabe una responsabilidad? ¿Ignoraba usted que había una incompatibilidad con el hecho de ser ministra de Estado y firmar este contrato? Porque usted, si bien no participó de las reuniones, sí sabía que se iba a vender la casa al fisco. Insisto, había un interés por adquirir la vivienda de Guardia Vieja para hacer un museo, un patrimonio que fuera parte del Estado. Dicho eso, justamente se hace un mandato, un patrocinio al abogado para que llevara adelante los procesos jurídicos. No participé de ninguna reunión, de ningún levantamiento, dado que correspondía a quienes estaban, en este caso los abogados, ver los temas técnicos. ¿Y usted no sabía de la incompatibilidad con su cargo? Vuelvo a decir, y justamente en la medida que se va teniendo información, para mí lo más importante primero fue aclarar, porque en un momento se planteaba que la casa me pertenecía a mí y a mi hermano. Y esto tiene que ver con una historia familiar, con una herencia familiar, donde, como bien digo, después de que muere mi madre en el año 77, quedamos yo y mi hermano. Dicho esto, y voy a insistir, siendo ministra de Defensa, no podía participar de ninguna parte del proceso y, por tanto, era el mandato que se le da al abogado. Pero lo que se le cuestiona a usted es el hecho de que no haya advertido, sabiendo que usted iba... La verdad es que quien advierte, vuelvo al tema, la verdad no sé dónde viene la primera advertencia, insisto, porque yo no estuve directamente involucrada, insisto, en todo el procedimiento. Yo incluso iba viajando y yo quiero decir que esto además tiene mucha transparencia, porque fue el propio gobierno quien anunció la compra a través de un comunicado, pero además siempre ha estado en mi declaración de patrimonio. Por tanto, quiero también aclarar eso. Ministra, pero ¿usted reconoce que tuvo algún error? Le pregunto si es que usted tuvo algún error o reconoce alguna falta, considerando que la Constitución dice que los ministros están sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. En ese sentido, ¿usted hace algún mea culpa por no haber alertado también sabiendo que la casa se iba a vender al fisco y que usted tiene un rol de ministra que es incompatible con ese contrato? Vuelvo a decir y voy a plantear nuevamente, se hizo un mandato al abogado para que se hiciera cargo de todos los temas técnicos y legales en el proceso que no culminó, además. Entonces, ¿el abogado fue el que falló en su trabajo? Voy a terminar mi respuesta. El proceso no ha culminado. En todas las etapas se tienen que producir las alertas. La adquisición no ocurrió y no el traspaso. Y no hubo traspaso de vivienda. Dicho eso, uno siempre, ya lo ha hecho
parte del gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento, y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos. Ministra, respecto a las responsabilidades políticas, se le pregunta finalmente, derechamente, si es que usted no debió asumir el costo político de esta situación y no la ministra Marcela Sandoval. Se dice que el gobierno habría cortado por el hilo más delgado al sacar a la ministra Sandoval del cargo y no a usted del cargo. ¿Usted también lo siente así? ¿Comparte esta visión por parte de la oposición de que se terminó cortando por el hilo más delgado? Yo jamás me voy a referir a decisiones que corresponden al presidente de la República. Ministra, con todo lo que ha ocurrido, porque esto tenía un fin de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende, ¿se ensombrece el legado de él? Yo creo que el legado del presidente no está en su casa, está en su historia. Ministra, ¿y no se hace alguna autocrítica mayor más allá del mandato? Porque al final este mandato significa, igual actúa en representación de usted, como si usted estuviera ahí participando del proceso. Vuelvo a decir, uno siempre tiene que ser autocrítico, lo ha reconocido parte del gobierno, lo reconozco yo, lo reconoce la familia. ¿Pero cuál es la autocrítica entonces? Siempre la autocrítica, es decir, yo nunca me voy a arrepentir de no haber participado porque no corresponde como ministra de Defensa. Yo estoy abocada a las tareas de defensa, es lo que corresponde. Dicho eso, para terminar, uno siempre cuando mira un proceso se hace una autocrítica y siempre hay que hacerlo. ¿Pero cuál es la autocrítica? ¿Cuál Queda claro. Y ahí las declaraciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien ha insistido durante esta tarde que ella no participó en el proceso de compra y venta de la casa y que todo esto quedó delegado a un abogado que estaba en representación de los integrantes de la familia Allende, que eran justamente los herederos de la vivienda de Guardia Vieja. Lo que ha dicho la ministra es que ella entonces no participó y que no le correspondía como ministra de Estado. No, decía que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero en realidad no hay una autocrítica un poco más concreta de la ministra de Defensa. Dice además que el honor o el recuerdo o el legado de Salvador Allende no se reduce a esta casa, y ante la posibilidad de renunciar, que es también parte de los emplazamientos que han llegado especialmente desde la oposición, ella dice: estoy acá porque me ha nombrado el presidente, estaré aquí hasta que él lo decida. Insiste entonces en que no participó de las reuniones ni del levantamiento de los antecedentes porque eran abogados los que estaban llevando estos antecedentes técnicos. No sé tampoco, dice la ministra, de dónde viene esta primera advertencia, insistiendo en que no estuvo entonces involucrada en esto. No responde en detalle la ministra por una responsabilidad que pudiera tener ella y por la incompatibilidad constitucional. Insiste en que esto se delegó a un abogado. Parte entonces de lo que comenta la ministra de Defensa, Maya Fernández, que ha salido a hablar después de varios días en los que estuvo algo más relegada, se ausentó incluso de actividades que se desarrollaron en el Palacio de la Moneda, donde ella estaba invitada, actividades en el Congreso, y se había requerido justamente su presencia ante los medios de comunicación a propósito de la compra y venta, de la frustrada venta de la casa de Salvador Allende, y eso no había ocurrido. Lo hace ahora justo antes de un viaje del presidente Gabriel Boric a la región del Biobío, donde ella lo va a acompañar en los próximos días. Así es que de alguna manera analizaban en el Ministerio de Defensa que era necesario que ella saliera a descomprimir este tema. Parte entonces de las declaraciones desde el Ministerio de Defensa de la ministra Maya Fernández.